¿Sabía usted que el famoso dictador Joseph Stalin, dictador de la antigua Unión Soviética, era hijo de un presidente venezolano, del otro dictador Juan Vicente Gómez, ese hombre que con puño de hierro gobernó a Venezuela a principios del siglo XX? ¿Lo sabía? Yo tampoco lo sabía. Bienvenidos mis bohemios amigos a este subcanal político y Bohemio TV. Esta vez estamos en nuestra sección Destruyendo Mitos. Hay un mito que dice que el dictador Joseph Stalin era hijo del presidente Juan Vicente Gómez. Corrían los últimos años del siglo XIX. Y llega a Colombia un circo proveniente de Rusia. Allí una joven muchacha conoce a un apuesto venezolano exiliado, cosa rara en Venezuela, Juan Vicente Gómez. Y de ese amorío que mágicamente no se sabe cómo se entendieron, pero se entendieron, aunque para hacer lo que tenían que hacer no era mucho lo que se tenían que entender. De ese amorío, esta muchacha llega embarazada a su país de origen, Rusia, específicamente en la región de Georgia, hoy país independiente de Rusia, aunque Rusia le quiere poner la garra como a otros países. Pero bueno, eso es anecdótico. Esta muchacha queda embarazada y tiene un hijo por fin llamado Joseph Stalin, dictador que con puño de hierro dirigió la Unión Soviética durante muchos años. Bueno, Joseph Stalin era hijo de Juan Vicente Gómez, ¿o no? También está la versión que fue la que a mí me llamó la atención y de la cual pude saber luego su origen. Estábamos en los años de la juventud universitaria y un compañero me hizo el comentario de que Stalin era hijo de Juan Vicente Gómez y me enseñó una foto y en verdad quedé bastante sorprendido. Y de verdad estaba tan sorprendido que no sabía si era verdad o era mentira, pero el cuento era que era distinto. Fíjense cómo los cuentos, los chismes van cambiando de versión. Resulta que para Venezuela llegó un grupo de estos de bailarines y bailarinas provenientes de Rusia. Rusia, que es portadora de este tipo de compañías de teatros, de baile, de bailarines muy buenos. Llegó a Venezuela y conoció una de estas muchachas a Juan Vicente Gómez, la cual llegó embarazada a Rusia y era la mamá de Joseph Stalin. Pero lo cierto es que cuando comencé a investigar, y por eso traigo el mito de que Stalin era hijo de Gómez, me di cuenta que todo era parte de un artículo publicado en tal cual del politólogo, muy querido politólogo venezolano, Laureano Márquez, y humorista, Laureano Márquez. Y bueno, ahí él redacta toda una historia sobre una pequeña biografía sobre Joseph Stalin, y de allí viene el mito. Pero fíjense que hay mucha gente que, como todo mito, en la calle está regándose por allí, y más que todo en el mundo político, donde todos sabemos que el mundo político es bastante turbio con estas cosas. Pero lo cierto es que forma parte de este artículo, un artículo que fue publicado en tal cual en marzo del 2018. Y bueno, de allí surge el mito. Pero es interesante saber unos datos. Que si
esto era posible, que Stanley fuera hijo de Juan Vicente Gómez. Sí, era posible, puesto que el nacimiento, me permito aquí las notas, de Juan Vicente Gómez fue en 1857. Stanley nace en 1878, es decir, que Juan Vicente Gómez hubiese tenido 21 años para cuando el nacimiento de Stanley. Es decir, como decía un profesor, un teniente, cuando estudié en la escuela militar, nos decía, cuando éramos unos muchachos de 16, 17 años, nos decía, ya ustedes preñan una burra. Bueno, ahí en ese 21 años, más que suficiente para dejar embarazada a una mujer. Dato, Juan Vicente Gómez gobernó Venezuela de 1908 a 1935. Dato ahí por... La mamá de Joseph Stanley se llamaba Yekaterina y su papá Vissarion, un hombre que se dice que maltrató mucho a Yekaterina. Como los apellidos, por favor, no me pidan que los diga porque son innombrables, tanto de Yekaterina como de Vissarion. Son unos apellidos, bueno, tendría que hacer un curso de georgiano para poder decirlo, para poder nombrarlo. Lo cierto es que este señor golpeaba, maltrataba mucho a la señora, su esposa. Luego de varios intentos fue que ella llegó a salir embarazada y pudo tener a el célebre dictador Joseph Stalin. Hay un rumor como siempre. Y ese rumor es que este señor Vissarion siempre dudó de su paternidad. Incluso mucha gente hablaba de que Stalin no era su hijo, y él mismo, en sus delirios, era alcohólico, en sus delirios, cuando estaba ebrio, hablaba de esto y decía que ese no era su hijo, puesto que también había el rumor, a pesar de que la señora se dice que era muy religiosa, se dice que la señora era un poco ninfómana. Y de allí vienen las dudas de este señor, del papá de Stalin, de su paternidad. Hay una cuestión que está en las biografías autenticadas de Stalin. Y de este artículo la gente habla, unos no han entendido que es un artículo, lo han tomado en serio. Y bueno, de allí nace el mito de que Juan Vicente Gómez es hijo de Joseph Stanley. Lo cierto es que son bastante parecidos. Ahí les voy a colocar las imágenes, por supuesto. Y su parecido es tal que incluso, aparte del bigote, la forma de la cara, también sus ojos, que son un poco achinados. Y de verdad el parecido es bastante... son muy similares. Es impresionante ver el parecido que tienen. Incluso comparé unas fotos de ellos cuando estaban jóvenes y también el parecido era muy similar. A manera de anécdota, voy a recomendar, es un libro bastante viejo, pero es del autor de este artículo del cual nace este mito, Laureano Márquez. Este libro me lo regalaron, ahí se ve, me lo regalaron cuando era estudiante de ciencias políticas, un buen compañero. Me lo regaló en un diciembre, en un intercambio de regalos. Y la verdad es que es una lectura bastante... Cuando eso estaba de moda, el libro el Código Da Vinci, él sacó el Código Bochinche. Unas anécdotas sobre él y un encuentro fortuito que tuvo con el autor del Código Da Vinci, Dan Brown. Y bueno, les recomiendo este libro. Es un libro del 2000, es bastante viejo, del 2005.
pero una lectura bastante fresca que los va a hacer reír. Y bueno, ya que estábamos hablando del autor, por este mito de que Stanley era hijo de Gómez, doy la recomendación de una vez de este libro. Bastante ligera y se van a reír mucho. Mi bohemio amigo, muchas gracias por estar ahí. Si este video les gustó, compártanlo. Denle like al video también. Y usted, lo sabemos, no se ha suscrito al canal. Suscríbase al canal, que es la forma de apoyarnos y ayudarnos a que sigamos haciendo este y otro tipo de contenido. Nos vemos en el podcast, mis buenos amigos. Muchas gracias por estar allí.